Bien, buenas tardes, bienvenidos a una transmisión en vivo. Estamos aquí en vivo desde estudios de Norte FM con la presencia de Marcelo Sadre, presidente de ALUR. Hoy nos está visitando. Vamos a estar hablando de los temas ahora, lo último que fue el cierre de Zafra, también el homenaje que se le hizo allí a Humberto Graña con esta plaza que quedó ya instalada allí en la entrada de la ciudad. Le vamos a dar la bienvenida. Marcial. Saludarte, Marcelo, un gusto recibirte aquí en los estudios y bueno, bienvenido. Marcia, Liz, muchas gracias por la invitación. Siempre agradecer a los medios, agradecer que nos den la oportunidad de estar en contacto con toda la población, la gente de Bella Unión, nuestros grupos de interés, nuestros actores involucrados en la cadena productiva. Estábamos un poco en deuda con todos los medios, habíamos estado por aquí las últimas semanas varias veces por diversas actividades, la agenda había estado bien complicada, pero queríamos tener al menos una instancia antes de cerrar el año con los medios locales para conversar un poquito de cómo se han dado estos meses. Marcelo, desde que asumís la presidencia de ALUR, conociendo un poco cómo ya viene quedando el panorama, conociendo cómo está, porque todavía te tocó justamente una parte clave que es el cierre de Zafra, que donde ahí más o menos se hace la evaluación. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viviste como primera vez en ese puesto? Bueno, nosotros asumimos el 20 de agosto y obviamente haber estado antes en la empresa facilitó el proceso de inducción. Sin embargo, lo comentaba en la reunión de cierre de Zafra, ¿no? Una cosa es conocer la dimensión que tiene un desafío y después otra cosa es transitarlo y obviamente Alur es una empresa muy vibrante, muy dinámica, que exige mucho. Estamos cumpliendo los 120 días de gestión, los primeros 120 días de gestión. Realmente es poco tiempo. Además transitamos esos primeros 60 días que coincidieron con un cierre de Zafra en un contexto que tuvo su complejidad con la pérdida del gerente de unidad de negocio, de Humberto, con una helada que había acechado la producción, una helada fuerte en el mes de julio, que sabíamos que iba a traer sus complejidades. Y bueno, y desde esa perspectiva no había posibilidad en esos primeros meses de hacer demasiados ajustes en una Zafra que estaba en plena evolución y que ya estaba llegando a su instancia final. Nosotros intentamos transmitir mucha certeza al equipo, la confianza y desde el primer día dijimos, bueno, ahora el próximo paso tiene que ser lograr terminar esta Zafra de la mejor manera posible. Y evidentemente una vez que finalizó la Zafra sí se empezaron a tomar una serie de decisiones y a trabajar muy fuerte en lo que yo creo que va a ser el siguiente gran próximo desafío, que es llegar a la próxima Zafra de una manera muy ordenada, teniendo mucha certeza de que todo va a funcionar de la manera adecuada. Bien, justamente sobre el fin de Zafra, te encontraste con un panorama que ya conocías, pero ¿qué fue lo que más te preocupó, digamos, o con lo que más resaltó ahí en ese cierre? Bueno, la preocupación, yo creo que la preocupación la tuve desde antes de asumir. De verdad me acuerdo un poco las primeras conversaciones que mantuve con la presidenta ANCAP cuando todavía estábamos poco viendo si se podía dar esta posibilidad, si realmente estaban las condiciones para yo asumir esta posición. Me acuerdo que me llamó un día, bueno, me llamó para darme la noticia, la triste noticia del fallecimiento de Humberto y justo en ese momento, justo en esos días también era la helada y uno que tenía recuerdos de mi primer paso por ALUR, digo, obviamente el impacto de la noticia de Humberto, pero al mismo tiempo me acuerdo que le dije a Cecilia, y todavía está esta situación de helada que evidentemente va a complicar. Entonces, sí, evidentemente sabíamos que quizás los resultados productivos no iban a ser los mejores.
conversamos con el equipo, vimos que la zafra había empezado bien y que había cierto margen como para que los resultados en promedio no se vieran tan alterados. Creo que al final esa situación se consolidó, igual el ritmo bajó un poquito más de lo esperado al final, pero bueno, cuando uno pasa raya, al final, si bien estuvimos en el promedio esperado en cuanto al acuerdo de precio, lo que tenía que ver con la producción de azúcar en caña, evidentemente, como siempre decimos, en ese promedio, no todos los productores pudieron terminar en la misma situación, algunos terminaron un poco mejor y otros un poco peor. Y bueno, obviamente eso siempre preocupa. Bien, justamente ese es uno de los temas de los que se habla, el de los productores, unos mejor y otros peor. Pero antes, que quería preguntarte se venía de varias zafras, récord de molienda, récord de producción, se esperaba récords que si bien no fueron, pero tampoco fueron malos resultados a nivel de los resultados en general de la empresa. Bueno, los rendimientos productivos de las zafras anteriores, a ver, yo no soy agrónomo, lo que he podido hablar con el equipo agrícola, creo que se explican básicamente por las condiciones climatológicas que fueron muy favorables para el cultivo de caña, y el ejercicio o el trabajo que se había hecho años anteriores con el tema de los reimplantes, que ya habrán visto en el cierre de zafra que se pasó un mensaje de que hay que mejorar ese aspecto, y eso sumado al trabajo de los productores. Creo que en esas tres componentes se explican buenos resultados productivos de los últimos años, que seguramente hayan generado mucha expectativa o hayan enmascarado algunas de las dificultades que el sistema ya traía y que quedaban un poco más expuestas en este año, que quizás el clima no ayudó tanto, que quizás la cepa está más envejecida, y estuvimos viendo también la edad de la cepa. Camilo, el gerente agrícola, mostró una gráfica sobre esto, y bueno, poco, yo creo que por ahí van un poco las explicaciones, ¿no? Años anteriores se hablaba mucho de la caña enredada. Había un reclamo de los trabajadores de que la caña estaba enredada y todo eso. Este año no escuchamos, al menos no resaltó ese problema. ¿Se lograron solucionar? Bueno, mirá, cuando he tenido algunas reuniones con UTA sí lo han mencionado como una situación a trabajar, a considerar en función de nuevas variedades también. Pero bueno, sí, tampoco se ha manifestado como un problema grave, por así decirlo. Sabemos, el tema está allí, pero bueno, seguramente tenga que ver con esto del equilibrio. También se habló en el evento de cierre de zafra, la importancia de, no solo por esto, sino en general, ¿no? de ir trabajando con distintas variedades, con un pool de variedades, que eso desde la perspectiva agronómica, pero también en estas cuestiones da cierta flexibilidad, cierto margen, ¿no? Bien. Hablando también de lo que es ahora, queríamos preguntarte por el tema que está esta semana con el tema de los pequeños productores, reunión que mantuvieron hoy a la mañana, que para ellos fue algo muy positivo, se queda el diálogo. ¿Cómo lo tomaste, Marcelo, esa reunión? ¿Cómo ves vos la situación ahora de los pequeños productores? Sí, el diálogo es permanente, nunca dejó de haber diálogo. Esta frase que yo siempre uso, que la distancia es un mensaje de WhatsApp, en mi caso creo que es así. Se tomó ahí una serie de medidas, hoy estuvimos conversando. Yo me quedé con una sensación positiva de la conversación, el planteo que nos hace este grupo de productores. Algunos de ellos tienen que ver con acciones que nosotros tenemos que ir tomando de cara a la próxima zafra, y muchas de las cuales de veras que ya las estábamos considerando. Y después un poco el ejercicio de conversar sobre el resultado económico de la zafra, en el cual nosotros también veníamos trabajando en algún mecanismo de apoyo a un grupo de productores que quizás el resultado económico no fue el esperado, y bueno, que hoy volvimos a hacer el planteo y entiendo que tuvo buena receptividad, ¿no? Poder dar ese apoyo. Hay un crédito en definitiva, ¿no? para
para poder, desde el punto de vista de esta situación coyuntural, un poco salir de esta situación, que en algunos casos entiendo y empatizo y puede llegar a ser bastante frustrante. Y después hay un tema que tiene que ver con el resultado de esta zafra, pero que también a veces es un poco más estructural, que es el tema de la deuda. Un poco el planteo, la conversación que tuvimos, que fue muy buena, es de bueno, que evidentemente es un tema muy importante, que tenemos que trabajar, y que es un tema donde evidentemente las soluciones se tienen que ir construyendo, pero que no son de la noche a la mañana, por así decirlo, y nosotros sí lo que asumimos es ese compromiso de en los próximos meses tener una propuesta, generar una propuesta sobre un tema que hay que abordar. Y esa fue un poco la conversación que entiendo que fue en buenos términos y bueno, creo que todos salimos conformes. Bien, ¿están ahora en parte ya del riego? ¿Ya están trabajando en el riego? ¿Cómo va eso? Bueno, a nosotros siempre nos quita el sueño ahí con el equipo, de siempre un poco cuando tenemos reuniones con los productores, más allá de que siempre hablamos de todo un poco, yo siempre les digo, termino la reunión diciendo, están regando, ¿no? Porque ahí se juega el partido. Entiendo que los sistemas de riego están operando. Tuvimos hace un par de semanas en Calpica un poco de miedo de que otra vez se nos jugara una mala pasada, pero bueno, entiendo que fue solo un susto, que hay agua en los sistemas y que vamos a poder regar bien esta temporada. Después depende un poco del trabajo de cada productor en algo que es fundamental, ¿no? Para el cultivo y más si el verano se sigue dando de esta forma, creo que hay buenas condiciones para el desarrollo de la planta, pero hay que regar muy bien. Bien, y Marcelo, ya apuntando a lo que es este cierre de este año, pero las proyecciones para el año que viene, cómo se viene ya perfilando Valur, para, obviamente, el objetivo es tener una muy buena zafra. ¿Cómo piensan ustedes en la reestructuración de lo que va a ser Valur ahora para el 2026? Sí, a ver, tomamos algunas decisiones que siempre son difíciles. Ustedes, bueno, saben que cesamos al gerente general justo en el momento en que estaba terminando la zafra. Ahora estamos en un proceso de búsqueda o de selección de un nuevo gerente general. Además teníamos que trabajar mucho en la estructura de Bella Unión, porque también con la pérdida de Humberto teníamos que designar un gerente de operaciones en Bella Unión, y ahí decidimos que el mejor camino era designar a quien era hasta ese momento el jefe de división de producción de azúcar y etanol, porque realmente había hecho un buen trabajo. Digo, en general todo el equipo hacia adentro de la planta, realmente la planta operó bien, hacia puertas adentro no tuvimos grandes problemas, y eso significó un ejercicio de resiliencia del equipo y mucho trabajo, y frente a una situación dura también ponerse, como decimos a veces, el cuadro al hombro y salir a dar la pelea. Digo, y ahí teníamos tanto el trabajo del jefe de división de azúcar y etanol, el jefe de generación de energía eléctrica, mantenimiento mecánico y todo el equipo que está trabajando con ellos. La verdad que hubo mucho compromiso, mucho trabajo, y bueno, decidimos dar ese paso, resolver esa posición con ese movimiento interno. Y una vez dado ese paso, la designación del gerente de operaciones de Bella Unión, bueno, hacia abajo hay que ir completando determinados espacios en la estructura funcional. Y yo lo que le he dicho al equipo, que esa es la prioridad absoluta, ¿no? La prioridad absoluta de cara a febrero, marzo, tener ese equipo muy consolidado, muy ajustado, y bueno, sé que se vienen dando avances importantes. ¿Cómo vienen trabajando con el SOCA? Con el SOCA venimos en una conversación permanente. Obviamente tuvimos unos primeros meses que fue de acercamiento, de presentación, de conocimiento. Después en un momento de una reunión ahí yo comenté, bueno, pongamos a trabajar en temas específicos, generamos una agenda de trabajo con varios puntos, ahí los anotamos en una libretita, y
La hoja de ruta. Una hoja de ruta y bueno, y hemos venido trabajando en varios de esos puntos, levantando muchos de ellos. Ahí hay un gran trabajo del gerente de gestión humana de Matriz, pero que había sido en su momento gerente de gestión humana de Alur también, entonces conoce muy bien la empresa y yo le pedí mucho apoyo en este proceso. La verdad que hemos trabajado muchísimo y muy bien y obviamente hemos ido resolviendo algunos de esos puntos de agenda y como siempre pasa, a medida que se van resolviendo algunos puntos van surgiendo algún punto nuevo y siempre es un continuo, pero creo que el clima de trabajo es bueno. ¿Y con la otra parte, con la Asociación de Plantadores? Bueno, la misma tónica. Yo ahora también veníamos comentando de que cuando empezamos a conversar había un tema que estaba arriba de la mesa, que era el tema del ajuste de área de algunos productores grandes, que nosotros dijimos desde el primer momento que no lo veíamos como un fin en sí mismo, sino como un medio para poder generar algún instrumento o alguna posibilidad para que aquellos productores chicos con problemas de escala también pudieran tener o incrementar su área, entendiendo que la definición es sostener el área total en las 7.000 hectáreas. Entonces, lo planteamos de esa forma. Cuando lo planteamos de esa forma, realmente la asociación lo entendió muy bien y nos pusimos a trabajar. Trabajamos varias reuniones con ellos un poco en un marco general. Y luego de hacer eso, después en el caso a caso, en definir una hoja de ruta con esos productores más grandes. Y la realidad que hoy tenemos en un proceso que entiendo que fue bastante conflictivo antes de que yo ingresara, hoy tenemos acuerdos con los 6 productores más grandes de ir en un proceso gradual y ordenado de disminuir un poco el área con esta finalidad, con la finalidad de entender cuál es el área mínima de subsistencia de un buen productor de caña que quiere dedicar su vida a plantar caña y lo hace bien, y en esos casos donde no se alcance esa área mínima de subsistencia buscar alguna forma de que incremente el área y de apoyarlos, ¿no? Esa es un poco la mirada que tenemos nosotros. Ya pensando, digamos, organizando la próxima zafra. Sí, obviamente estos son procesos biológicos y por eso también la importancia de llevar este proceso de manera ordenada y con acuerdos, ¿no? Porque los cultivos no son como, uno no prende y apaga. Detrás hay todo, cuando uno se lleva adelante un proceso productivo, detrás hay un montón de decisiones, inversiones, procesos biológicos. Entonces, yo creo que la virtud que tuvo este proceso desde que lo agarré yo es que las dos partes rápidamente dijimos, bueno, esto hay que hacerlo de una manera muy ordenada, buscando los consensos, y hubo un muy buen clima de trabajo. Después, enseguida que terminamos ese proceso, que ese proceso se estaba encaminado, nos pusimos a trabajar en esto que también le venía contando, que tuvo que ver con el resultado económico de esta zafra, y sabíamos que íbamos a tener que generar algún tipo de herramienta para apoyar a algunos productores, y enseguida nos pusimos a trabajar en eso. Entonces el trabajo ha sido continuo también, y la verdad lo que creo que nos ha faltado a nosotros un poco más de tiempo como para poder meterle cabeza a cuestiones más estratégicas y no tanto de coyuntura. Tenemos que negociar un acuerdo de precio y ahora un poco también comentaba, no he tenido ni tiempo de empezar a pensar cuáles debieran ser las bases conceptuales, más allá de que ya hay un acuerdo anterior y ahí ya hay un buen marco de trabajo, pero no he tenido yo todavía tiempo de ponerme a pensar un poco en este tema, si bien había prometido que lo iba a hacer en el mes de diciembre. Se está terminando, se va terminando. Me va a quedar o muy para el final de diciembre o para los primeros días de enero. Bueno, pero lo importante es que la idea está. Sabemos que todo depende de muchos factores, hasta el clima tiene que jugar a favor para que todo se dé. Pero Marcelo, como tú bien lo decías, 120 días, en 120 días tener que llegar, organizar un poco la casa también, porque a lo que es un cambio, ¿no?, de gobierno, es un cambio de estructura, es un cambio, son muchas cosas que se mueven, muchas cosas que hay que tener en cuenta, y en ese momento no es cambiar de un año para el otro, sino que es de un periodo de varios años. Entonces todo eso como que lo tenés que tomar las riendas y empezar a, como decías vos, una hoja de ruta, planificar, ponerle pienso a todo lo que vos también querés proyectar como presidente. Sí, y esto que comentaba, ¿no? O sea, Alur es muy vibrante, Bella Unión
lleva tiempo, pero además tenemos nosotros desafíos en Paysandú y la cadena de oleaginosos que también hay que atenderle, que también tiene sus propias cuestiones que hay que seguir considerando. Entonces, sí, la verdad que han sido meses de muchísimo trabajo. La cuestión de los viajes también, ¿no? Porque había comentado un poco con los colaboradores en el hotel. Llevo 4 semanas consecutivas viniendo. Entonces, en casa también a veces un poco Claro. me dicen que aflojo un poco, pero bueno, a ver, lo dije desde el primer día y lo hablé así con las autoridades, ¿no? Desde mi perspectiva, digo, quizás hay otras personas que lo ven distinto y que lo pueden hacer distinto. Yo no entiendo gestionar a Lur de otra forma que no sea estando acá permanentemente, digo. Para mí esto iba a ser así que en definitiva ya lo sabía y estoy cumpliendo con lo que le dije a las autoridades cuando me convocaron. Marcelo, algo que dijiste muy importante, ¿no? El tema de ALUR. Que ALUR, para el presidente o para el lugar donde estás vos, no es solamente Bella Unión. Recordemos que está la planta en Paysandú, recordemos que tenés que tener el nexo también en Montevideo. Todo no es solamente Bella Unión. Sí, es, a ver, un poco obviamente, nosotros tenemos 4, solo para un ejemplo, ¿no? Tenemos 4 negociaciones por convenio de salario. 2 acá, la de Paysandú y la de Montevideo. Totalmente distintas entre Claro. ellas. Todo eso ocupa tiempo, ¿no? O sea, digo, a lo que voy, son 4 realidades, o 3 realidades muy distintas que hay que atender y bueno, y ahí equilibrar un poco los tiempos y atender todos los temas, pero bueno, lo venimos haciendo. Qué bueno. Algo más que haya quedado por ahí, no sé, enviar un saludo de fin de año o algún otro tema que haya quedado que creas interesante para la población de la zona. No, a ver, nosotros venimos diciendo, y no quiero aburrir a la audiencia, pero venimos diciendo que es importante acercar a Lur a la comunidad, que la comunidad también se acerque a Lur. Creo que hay que trabajar mucho en fortalecer ese vínculo. Le queremos dar esa impronta, hemos tomado algunas decisiones, hoy hay una festividad y bueno, estamos auspiciando, apoyando, porque pensamos que es importante que la gente de Bella Unión tenga un espacio también para el disfrute. Hemos inaugurado un espacio público también, un espacio que busca llevar adelante que las personas tengan herramientas para llevar una vida un poco más saludable, pero además generar un espacio para la convivencia y de paso hacerle un homenaje a Humberto Graña. Creo que fue una actividad importante, también esto de la impronta que le queremos dar. Vamos a trabajar mucho ahí, creemos que ese vínculo hay que fortalecerlo mucho más. Yo estuve recorriendo también en algunos centros educativos, lo estoy haciendo desde la perspectiva que queremos brindar algún tipo de apoyo, que siempre es mínimo lo que podemos hacer, pero más allá del apoyo en sí que podamos dar, también tiene que ver con tener esa oportunidad de conversar con la comunidad, de ver un poco cómo se están viviendo los diferentes temas en Bella Unión, cómo podemos ejercer ese rol de responsabilidad social empresarial también aquí. Entonces eso yo creo que es bien importante y por último, para cerrar un poco lo que vengo repitiendo, que este es un proyecto importante, es un proyecto, diría yo, fundamental para la región norte del país, y que este tipo de proyectos no se construyen por la suma de las ambiciones individuales, sino a través de la acción colectiva, de una comunidad que junta, trabaja de forma solidaria y empuja, y eso es lo que esperamos que ocurra en estos años.